Muy buenas tardes amigos, les habla el maestro FIDE Marco Zapata, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a analizar una partida entre el gran maestro Hikaru Nakamura de los Estados Unidos frente al joven Alireza Firuza de 16 años, jugador iraní que hoy juega bajo la bandera de la Federación Mundial de Ajedrez. Esta partida se jugó, ¿cierto?, el día 22 de abril de este año, hace muy poco, en los duelos de invitación que hizo el número uno del mundo, Magnus Carlsen, a los mejores jugadores del mundo, como fue el caso de Anis Giri, ¿cierto? Nepomniachtchi, el mismo Bashar Legrib, Fabiano Caruana y por supuesto Alireza Firuza, un jugador que viene dando que hablar desde su encuentro con Magnus Carlsen en la primera oportunidad, que estuvo muy cercano a ganar, y posteriormente en partidas rápidas el jugador iraní le gana a Magnusete, como bien conocido, el campeón del mundo, desatando, por supuesto, un grupo de fans gigantesco en torno a su figura, un jugador muy promisorio con 16 años que tiene mucho que decir en el mundo del ajedrez y está entreverado hoy por hoy jugando con los mejores del mundo. Veamos entonces la partida sin más en esta ocasión frente al jugador norteamericano Hikaru Nakamura, jugador muy agresivo, de interesante trabajo técnico y por supuesto siempre sorprendente en las aperturas. Bueno, E4 juega Hikaru Nakamura, D5 juega Firuza, planteando la defensa escandinava por D5, dama por D5 y caballo C3. En esta posición las negras pueden continuar con dama D6, que es una jugada que le gusta mucho a Magnus Carlsen, en lo particular a mí también, caballo C3, pero también existe dama 5. También se ha ensayado dama D8 a la vuelta directa. En este caso Firuza juega dama 5, esperanzado en que el jugador de la blanca juegue D4, caballo F6, y se vaya por los caminos tradicionales de la apertura. Sin embargo, como nos tiene muy bien acostumbrados el maestro, ¿cierto? El maestro Hikaru Nakamura, que siempre nos tiene acostumbrados a ideas interesantes. Recordar el E4, E5, F4, ¿cierto? Que en algún minuto tras alfil C5 planteó la jugada dama H5, que es bueno que la observen en algún momento. En este caso plantea B4. Sacrificio de peón, ¿basado en qué cosa? Que las negras al tomar, como ocurre, la dama negra va a andar deambulando y va a perder algunos tiempos. Dado aquello, las blancas van a obtener alguna compensación. Tras torre B1, que fue la jugada, dama D6. Y si nos situamos en la posición, hemos llegado a lo que nosotros comentábamos, que la defensa que era, me gustaba mucho a mí, dama D6, y que le gustaba al campeón del mundo también. Bueno, tras esta jugada de sacrificio, tienen peón de menos, si bien es cierto, las blancas, pero ejercen una presión sobre el punto B7, donde al fin no es tan fácil de poder sacar tras la captura del peón B. Veamos entonces cómo procede en esta ocasión Nakamura. D4, muy correcta jugada, y en este caso Firuza vuelve con la dama D8. Dice, no quiero tener problemas, dice, con algunos saltos de caballo, quiero estar con mi dama a resguardo, así que me voy atrasito. Alfil C4 y caballo F6. Una jugada de desarrollo, por supuesto, esperando qué va a hacer el blanco en esta posición. El blanco en esta posición jugó a caballo F3. En otra ocasión se había intentado caballo G2, pero que no daba mayores dolores de cabeza a las negras, porque las negras juegan E6, por ejemplo, y tras alfil F4 pueden jugar alfil E7, y en rock, y ya las negras están enrocadas, ¿cierto? Ya obtienen alguna pequeña ventaja con ese peón, ¿cierto? Y están con todas las piezas sacándolas muy rápido. Por tanto, caballo F3 fue una jugada, un razonamiento muy lógico. ¿Por qué? Porque el negro no puede jugar tan rápido alfil G4, recuerden que existen estos pequeños chistes, alfil por F7, rey por F7 y caballo E5, jaque, y estamos amenazando también al alfil. Y tras rey E8, caballo por G4, y el blanco, por supuesto, recupera, tiene, por supuesto, debilidades las negras, y por supuesto una fuerte presión sobre el punto B7. Tras esta jugada, caballo F3, el maestro iraní, gran maestro joven Alireza, juega E6, poniéndole un tapón también al alfil, diciendo, no, 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 sobre F7 tú no me vas a atacar, que es el punto más de él porque está defendido por el rey, vamos a hacer otra cosa, vamos a jugar algo distinto. Tras enroque del maestro Hikaru Nakamura, viene el problema, quizás. En esta posición, el maestro Firuza juega alfil E7. Es muy joven Firuza quizás, por supuesto, está haciendo un rodaje importante jugando frente a los mejores y por supuesto yo pienso que lo vamos a tener entre
el 1 y 2 del mundo, lo más probable en algunos años. Pero tras enroque, era interesante jugar alfil de 6. Por supuesto, ¿por qué? Porque también hay que ejercer presión sobre el rival, también tenemos que hacer algo, también tenemos que activar nuestras piezas. Alfil de 3, por ejemplo, enroque corto, y tras dama de 2, con la idea de conectar una torre, ¿cierto? La conexión, caballo C6 y empezamos a presionar sobre el peón de D4, y tras caballo 4, que sería una jugada menos lógica, podemos tomar, y cuidado que nos van a dar un matilde allá, dama por H7, porque está el rey, ¿cierto? Perdón, el rey indefenso ahí en esa posición, está la dama con un alfilazo disparando H7, pero el negro tiene F5 y tras dama de 2, P6, y son las negras las que ya han resuelto un par de problemitas que tenían, sobre todo el peón de B7, y por supuesto pueden jugar alfil de 7 y la posición se ve bastante sana desde el punto de vista práctico para las negras para seguirlo jugando. En mi opinión, alfil 7 es más pasiva y por supuesto se hace más delicada de jugar. Tras caballo 5, el jugador Hikaru Nakamura ya pretende ejercer presión sobre el punto F7 rápidamente. Por ejemplo, caballo de 7 podría haber sido una jugada interesante. ¿La idea cuál es? Eliminar la mayor cantidad de piezas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando yo elimino la mayor cantidad de piezas, mi rival no tiene chances. ¿Por qué? Tengo peón de más. Y si tengo peón de más, lo que debo hacer es eliminar piezas de manera lógica, por supuesto, con motivos de cambio, para llegar a un final superior. Ese final superior se va a traducir, por supuesto, en un peón de más, que recordar que si tenemos un peón de más, podemos llegarlo a coronar, ¿cierto? Y pedir otra damisela para nosotros. Tras caballo B7, podrían las blancas intentar, ¿cierto? Dama de 2 y tratar de chistear un poco acá, porque amenaza a caballo por F7 quizás. Una jugada así como C6, puede ser. Una idea como esta quizás se viene a la cabeza e intentar jugar dama E6. Puede ser ese. eh, una idea, por ejemplo, si me vengo acá o acá, ¿cierto? El mate se viene en F7. Ahora rey G6, ahí arrancamos y alfil de 3 y por supuesto nos vemos en problemillas como estos, ¿cierto? Donde las negras prácticamente no sobreviven. Así que mucho cuidado, por supuesto, con las movidas que hacemos, movidas naturales, porque una jugada como C6 es una jugada natural, que uno podría decir, pero es propia de la escandinava, y también en una posición muy parecida a una Caro-Kann, pero tras el alfil que está encerrado, quizás eh, no es tan prudente. Entonces, en esta posición, lo mejor hubiese sido, por supuesto, lo que mencionamos, caballo de 6, que es una continuación mucho más sólida, digamos. Y tras alfil de 3, poder jugar dama por D4, y dama por D4, caballo de 5 puede venir, dama de 8, y veamos, torre de 1, veamos lo que comienza en esta posición. Nosotros cuando sacrificamos un peón tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque o se quedan con el peón o quizás tenga un tremendo ataque. Y por el bando contrario, tienen que tener mucho cuidado también, porque si me entregan un peón, el ataque puede ser en sí mismo demasiado fuerte para sostenerlo. Fijémonos que en esta posición el negro no puede enrocar. Si enroca, pasa el desastre, como alfil por H7, jaque, y tras rey por o caballo por alfil, la torre captura a la dama, y eso sería una especie de descubierto, ¿no? Entonces, en esta posición, quizás alfil de 7 podría ser una jugada un poco más tranquilizadora, pero tras caballo por D7, eliminando al alfil, veamos que la posición de las negras se torna un poco compleja. ¿Por qué? Porque el blanco está tocando en C7, está recuperando un peoncito, y si torre C8, bueno, recuperamos el peón de A7 si queremos, ¿no? Y tras torre C8 también tenemos alfil E4, y veamos cómo están los alfiles. A cambio de, tenemos 5 peones contra 7 peones, pero la fuerza de la pareja de alfiles es realmente notable. Entonces, en esta posición, tras caballo E6, ¿cierto? Alfil B3, alfil D3, perdón, podríamos continuar tranquilamente nosotros con una jugada como C6. Y, por supuesto, el blanco tiene alguna compensación de carácter posicional, ya que tiene sus piezas bastante desarrolladas, digamos, falta un alfil y una torre, pero el negro tiene el peón de más y por supuesto puede ser sostenido. Pero tras caballo 5, la ingresa enroca y dice, bueno, aquí no va a pasar nada porque siempre han dicho que hay que enrocarse muy rápido.
La posición torre 1, Nakamura colocando las piezas muy bien, por supuesto. Y Alireza juega C5, comprometiendo un poco la posición. Pero veamos qué más podemos hacer. Uno dirá, maestro, pero ¿cómo C5? C5, ¿cómo puede ser tan malo? Porque estoy atacando el peón. Entonces, si me captura, por ejemplo, yo puedo capturar la dama. Y tras la captura, descomprimo la posición porque saco todas las piezas. Pero no es necesario, por ejemplo, hacer eso. Tras torre 1, podríamos haber continuado con lo que ustedes dirán caballo de 7 nuevamente. Y puede ser muy plausible hacerlo. Caballo de D7, y si caballo por D7, por ejemplo, tomar alfil por D7. Y tras esto D5. Y darle presión al peón D6, por supuesto, y tras estos cambios, quizás nos llevaría rápidamente a una igualdad. Pues veamos, el alfil D5 se conecta con la torre y están apuntando al punto B7 de manera más dinámica, ¿no? Y en esta posición de dinamismo, tenemos que eliminar ese dinamismo de las blancas y tras alfil C6, ya cambiamos una pieza, por supuesto. No nos conviene, por supuesto, jugadas como esta, porque en realidad no hacemos más que darle más casillas al alfil. Por supuesto, el negro desarrolla muy rápido su juego. Entonces, tras alfil C6, podría venir alfil por C6, B por C6, tomamos con dama y torre por. Y en esta posición no podemos tomar este sabroso alfil, torre por E7, por torre D1 y viene el mate del pasillo, ¿no? El rey no puede arrancar, única taparse torre y venía ese famoso Matilde donde el rey no puede subir. Entonces llegamos a la conclusión que tras torre por D8 no puedo tomar el alfil, pero puedo jugar alfil F4. Amenaza clara, tocar el peón de C7. Y tras alfil F4 el negro podría jugar alfil D6. Por supuesto eliminando, como bien lo dije, la mayor acción de las piezas de las blancas y tratando de quedar con el peón de más. Pero no va a ser tan sencillo. Tras alfil por D6, el blanco tiene compensación, tiene una columna abierta, tiene otra columna abierta, instalándose en séptima fila. Y tras C por D6, torre B7. Que aquí ya tenemos nuevamente un dominio de la séptima fila de parte de las blancas y quizás más adelante un acceso. Ahora, este acceso directo me podría llevar quizás a algunas conclusiones cerradas, porque no puedo tomar nuevamente torre por F7, que es el dominio de la séptima fila, por nuevamente el mate al fondo, y sería nuevamente el mate del pasillo, ¿no? Entonces, en esta posición, me estarían cambiando una torre, pero por muy cambio de torre que parezca, recordar que las negras tienen peón de más y pueden doler un peón. No hace falta más que cambiar una torre, llevar el rey a resguardo, por ejemplo, y hacerse de la columna, de una de las columnas, para entrar en la séptima, en la octava fila. Por tanto, sería bastante interesante desde el punto de vista práctico haber intentado esto, ¿no? Para las negras. Y llegar a un final donde están, si bien es cierto, un poco mejor, pero lo más probable es que el desarrollo del juego termine en una posición igualada. Pero tras torre 1 dijimos que Alireza juega C5 y Nakamura le juega D5. D5 durísima jugada. Y uno dice, pero ¿por qué es tan dura? ¿Por qué se ve tan dura? Simplemente pensemos que amenaza. Amenaza ya a destruir, por supuesto, esta posición. Amenaza a tomar, y si me toman en D1, tengo la intermedia, una jugada intermedia en F7. Intermedia es, no voy a hacer la obvia porque tengo una jugada. La obvia sería tomar de torre. Pero la intermedia, por supuesto, es una que da jaque y a la siguiente capturo la dama, ¿cierto? Hago daño y después la capturo. Entonces, tras D5, esta posición, ¿qué tiene el negro? Por ejemplo, jugadas como alfil D6 pudieron ser del todo interesantes, digamos, de ver, porque de cierta forma está tratando de descomprimir la posición, por ejemplo, D por E6, y tenemos que ver bien de qué vamos a capturar, si capturamos de peón, por ejemplo, y bueno, estamos descomprimiendo un poco esta sobre la presión en E5, quizás queremos jugar un cambio, ¿cierto? En E5, y tras el cambio jugar caballo C6, o cambiar las damas, pudo haber sido una idea más o menos interesante. Pero me imagino que Alireza estaba bastante confundido en esta posición, sobre todo que Nakamura es un jugador muy creativo, al igual que él también, son dos jugadores muy creativos, y se vio entreverado en un sistema, en un zapato, ¿cierto? Zapato chino, como dicen, no es fácil de resolver. Tras D5, Alireza toma, E por D5.
Ahora, veamos otra continuación quizás, por ejemplo, a alguien se le puede ocurrir una 6, ¿no? Que es propio para jugar B5. Pero tras eso, podemos jugar dama F3, ya B5, D por E6, y vemos que la dama se activa, tocamos la torre, y nuevamente el peón está sufriendo acá muchísimo en F7, junto con el rey. Entonces tras D5, E por D5 y caballo por D5. Y ahora, bueno, ¿qué hacemos? Momento de tensión, pueden pausar el video, aprovechar de darle un like ahí arriba, aprovechar de decir me gusta, escribir su comentario, tocar la campanita, esa campanita que está arriba para que le lleguen nuevas notificaciones de videos. Tras caballo por D5, posición de análisis. ¿Qué hacer? El blanco se ve muy bien puesto, con un control central de sus piezas, las torres en columnas abiertas y semiabiertas, y dos caballos muy bien centralizados. Tras esta jugada, entonces, quizás pudo haber venido la eliminación de una pieza tras caballo por D5 para descomprimir nuevamente la posición dama por D5 y dama por D5, alfil por D5. Veamos que las blancas tienen, por supuesto, un muy buen juego en esta posición. Están tocando todas las piezas. Veamos qué puede ocurrir. Por ejemplo, posibilidad 1, alfil F6, caballo por F7, no puedo tomar porque torre 8 sería jaque mate Matilde nuevamente, no puedo taparme porque el alfil me ataca al rey y no puedo auto hackear, ¿no? Entonces, tras esta jugada, alfil por D5, veamos qué más tenemos. Tenemos torre D8 y tras torre D8, bueno, alfil por F7 jaque. Y aquí son continuaciones muy interesantes. Por ejemplo, si rey H8, simplemente alfil B3 y el caballo se va a instalar y dice permiso, pero ahí esta casilla es mía y cuidadito con la torre. Entonces, tras esta jugada, tras alfil por F7, sería rey, perdón, sería otra jugada, sería rey F8. Y aquí podemos jugar alfil C4. Alfil C4, veamos qué tenemos. Presión sobre el peón, y este peón también puedo mirar con otros ojos, como se dice al peoncito que está ahí. Podemos pasar la torre por la tercera fila. Tras caballo C6, por ejemplo, para eliminar piezas, la captura de por C6, podemos jugar alfil B2 y nuevamente estamos ejerciendo la desviación. Es decir, amenazamos al alfil por G7 y tras la captura del rey, capturamos el alfil D7. Por tanto, alfil G5, que sería sacar el alfil, por supuesto, para evitar la desviación, alfil A3 y ya empezamos con las famosas clavaditas que estamos muy acostumbrados a ver, ¿cierto? En los videos. Alfil E7 y si dice volver, ¿cierto? Vamos a volver. Torre B3 y torre B3 y estamos dándole paso a la torre por la tercera. Y veamos que la torre de A8 está inactiva. El alfil de C8 también está inactivo y las piezas del blanco están pasando por momentos fenomenales. Entonces, el alfil G4, que sería una jugada prudente para impedir el paso de la torre, es decir, el ajedrez dice, bueno, yo quiero hacer esta jugada y el otro dice, yo quiero impedirte la jugada y también dice, yo quiero hacer la mía y uno le dice, yo también te quiero impedir hacer la tuya. En este caso es una posición, por supuesto, que quiere impedir que la torre se instale en F3, pero bueno, si no se puede en F3, doblaje de torres en E3 y apuntamos al alfil que está en la casilla E7. Ahora, si uno dice, bueno, ¿qué pasa si juego torre de 7 o defiendo el alfil? ¿Cuál es el problema? Torre por alfil. Y si torre por, bueno, alfil por supuesto, ya tenemos muchos problemas. Me veo obligado quizás a defender con torre, pero vamos a contabilizar ahora. Tenemos 4 peones y 5 peones. Por tanto, sería una posición ganada estratégicamente en el final. Tras torre B3 entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tratemos de jugar activo. Torre D4 sería una continuación muy interesante, pero alfil D3 ya las negras se ven con problemitas, le están tocando N7, en C5, en H7, y si alfil D6, alfil por H7, y estamos amenazando algunas cositas propias del mate N8, ¿cierto? Y tras alfil H5, G3 nos damos un vientecito, un airecito, y tras torre A4, que puede ser saca tu alfil y te como el peón, pero tras esa, alfil E4 y por supuesto el blanco ya está mejor en una posición como esta con peones de más. Si bien es cierto, requiere técnica al final, pero por supuesto los jugadores que estamos mencionando tienen mucha técnica y la partida terminaría rápidamente. Por tanto, la jugada de caballo por D5 quizás aliviaría un poco la posición del jugador de las piezas negras por el cambio, ¿no? Pero sin embargo, en esta posición, Alianza juega alfil E6 y estamos en la jugada 3.
Ahora pueden detener, por supuesto, el video nuevamente, es decir, pero maestro, otra vez tenemos el video. Detengan el video un momento y analicen qué tienen. ¿Qué tienen de ventaja? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cómo están nuestros reyes? Ya hemos hablado muchas veces de eso. La actividad de nuestras piezas. Bueno, si ya lo detuvieron, podemos contabilizar que tenemos presión sobre B7, tenemos presión sobre 7, tenemos presión sobre la diagonal, tenemos presión sobre F7, tenemos columna. Y ahora, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo resolvemos esto? Simplemente Hikaru Nakamura juega caballo por F7, la sorprendente caballo por F7, movida 14 y Alireza Firuza abandona. Y uno dirá, pero ¿cómo se agarra la cabeza? ¿Pero cómo está abandonando? Si no pasa nada, le comieron un peón, ¿cómo está abandonando? Más encima puede comer un caballo. ¿Por qué abandona? Bueno, expliquemos. Si caballo por F7, veamos la más sencilla. Torre por F7. Si torre por F7, caballo por E7. Jaque, el blanco está capturando la dama, se ve obligado entonces a capturar de dama, dama por E7 y torre por alfil. ¿Dónde va la dama? Por ejemplo, si dama de 7, torre de 6 y a la siguiente torre de 8. Y estamos recontra archiclavados. ¿Qué otras jugadas más tenemos? Por ejemplo, estamos aquí. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos a ir acá a la casilla F8. A F8 puede venir quizás este brutal torre por F6, G por F6. Nos acordamos que la torre está en la séptima y el alfil está clavando la torre y ya la posición se empieza a caer a pedacitos de parte de las negras. Se caen grandes pérdidas materiales. Entonces volvamos a lo que nos compete. Dijimos caballo por F7. ¿Y qué pasa entonces, maestro, si no pasa como eso? Si nos tomamos de alfil por caballo. Entonces alfil por caballo, otro jaque, caballo por E7. No puedo tomar de dama porque está la torre. Rey H8 y tras esa jugada, dama por dama, torre por dama y ganamos una pieza. Tenemos 3 piezas contra 2 piezas menores y la partida por supuesto terminaría rápido, ¿no? Y veamos otra entonces. Y bueno, y si en este caso, tras el sacrificio de caballo por F7, ¿qué pasa si tomamos de rey, ¿no? De Reynolds, como dirían por ahí. Reynolds. Tras rey por F7, pueden detener el video y decir, a ver, debo enloquecer en esta posición, debo jugar algo brutal, ¿cómo ataco? Deténganlo, aprovechen de hacer sus comentarios, ¿cierto? De suscribirse, de darle un like a la partida, porque realmente es muy bonita la partida. Creo que merece su like. Uno puede decir torre por B7 y estoy clavando. Pero en esta posición surge torre por alfil. Bellísima jugada, regalando la torre. Amenaza, por supuesto, torre por E7, y está el alfil, por supuesto, pegando. Tras caballo por caballo, no hace más que darle más duro todavía a la posición, ¿cierto? Se está cayendo muy rápido. Y torre por E6, veamos que si toma de rey. No sé, rey por E6, momento de cálculo, podríamos decir en este minuto, que es importante, cuando el rey está en el centro, tomándose el tiempo necesario para ver cuáles son las posibles jugadas candidatas que tenemos para ganar. Tenemos varias, por ejemplo, tenemos el salto acá, muchos saltos de caballo, por supuesto, muchos, pero ¿cuál de todos nos servirá más? Bueno, en esta posición, vamos a ver. Caballo por F6, jaque, ¿no? De alfil, es un jaque descubierto. Rey por caballo, dama F3 jaque, y el rey ya está con problemitas, ¿cierto? ¿Qué pasa si el rey en esta posición se empieza a ir a otro lugar? Por ejemplo, si rey E5, podría jugar alfil B2, ya todas las piezas empiezan a funcionar. Ya incluso puedo tener hasta un torre de 1 si quiero. Si quiero, imaginen lo que estoy diciendo. Si quiero. Podría jugar dama de 5 quizás, ¿no? Rey E7, rey C7 y alfil E5, jaquecito. Y si me tapo de alfil,
podría venir un bonito mate en B7, ¿no? Entonces en esta posición, tras el dama de F3, rey G6. Y si vamos para el otro lado. Dama de 4 jaque. Y si rey H5, ¿cuál será la jugada? Correcto, si la acertaste, alfil de 2 jaque. El rey no puede venir a G6, no puede venir a estos lugares. Y torre F3 única, alfil por F3, jaque mate, ¿no? Entonces, tras la jugada del jaque de dama de 4, bueno, me tapo de torre, digamos. A ver, tengo tapada de torre, ¿cuál es el problema? Torre. Dama de 6, jaque, nuevamente. Y dice, bueno, pero y dama de 6, y si me tapo de torre otra vez. Dama G4, jaque mate, y el rey no puede venir a F7 porque está el alfil, y acá tampoco está la dama, y por supuesto ahí tampoco está la dama. Entonces esta dama E6, ¿qué hago entonces? Si no puedo tapar. Y si me tapo de alfil F6. Si te tapas de alfil F6 te doy jaque mate de nuevo. Porque el rey no puede venir a estas casillas porque hay un alfil escondido en la casilla C1 y sería jaque mate otra vez. Entonces decimos dame 4, bueno, entonces tras dame 4 la posición está muy perdida, ¿cierto? Encontramos que la posición se cae a 1000 pedazos. ¿Qué otra jugada podemos tener? A ver, veamos acá. Por ejemplo, tras caballo por F6, rey por F6, dama F3, rey G6, ¿cierto? Estamos en esta posición, acá, y dijimos nosotros rey G6. Dijimos dama E4 otra vez. Pero ahora, ¿qué hacemos? Rey H5 para algunos encontrarán alguna otra continuación, algunos pensaron en G4, algunos vieron esta quizás. Muchas posibilidades pueden venir acá, pero lo cierto que, como bien lo dijimos anteriormente, el alfil E2 es la mejor jugada. Hay que recordar, ¿y por qué me volví a esta posición? Porque hay que recordar que todas las piezas deben participar en el ataque. La idea, por supuesto, del ajedrez es que entre más gente llegue al ataque, por supuesto la partida se hace mucho más grata de jugar, se hace de alguna manera un ejemplo más didáctico de cómo abordar en los temas de un combate, ¿cierto? Un combate estratégico. El ajedrez es el arte, ¿cierto? Por supuesto, de controlar a nuestro rival a través de jugadas muy estratégicas y con golpes tácticos. Es decir, este golpe táctico que realiza Hikaru Nakamura es realmente brillante. Vimos que el rey no puede capturar fácilmente. Ahora uno dirá, maestro, y quizás no tenía otra continuación, por ejemplo, torre por E6, rey por E6, porque a mí me llama la atención que usted diga ahora caballo por F6. ¿Y qué pasa si me como el alfil? Caballo por E7. Porque también es jaque, y uno dice, bueno, gano una pieza y estoy dando jaque. ¿Por qué no? Y porque sí, porque también puede ser. Rey por E7 y dama de 2. Jaque nuevamente. Entonces ahora, bueno, si caballo 4, simplemente me como todo lo que encuentro y torre por B7 y ahí es un sabroso mate que voy a dar con todas las piezas. Dama C6 y las clavadas que están por aquí, la torre en séptima, la entrada de la dama, por supuesto que no hace más que machacar al rival. Y tras dama de 2, los que encontraron esta jugada también, rey de 7. Veamos qué pasa, rey de 7. Dama de 6 nuevamente, jaque. Jaque que veo, jaque que doy, dicen algunos, porque alguno puede ser mate. Y a rey C7, correcto. Alfil F4. Si encontraste alfil F4, eres un jugador de ataque. Muy bien. Alfil F4, jaquecito, atacando a la dama, por tanto, dama de 6. Y tras dama por dama, rey C8, dama C7 y sería nuevamente jaque mate. Entonces, volvemos a esta posición y nos damos cuenta, por supuesto, que la idea de abandonar de Alireza Firuza fue bastante consecuente porque no quería sufrir, ¿cierto? El ataque brutal que le iba a enviar Hikaru Nakamura en esta posición. Como resumen, quizás podríamos determinar que si no es importante la captura de los peones, ¿cierto? Pero después hay que tener mucho cuidado en la administración de ese peón. En la administración no podemos quedar en una defensa, muchas veces yo lo he planteado, en una defensa pasiva. Es decir, siempre debemos tratar de desarrollar las piezas lo más rápido posible y tener, por supuesto, algún objetivo de ataque que por lo menos distraiga a mi rival de su contrajuego. Es como cuando juegan al fútbol, ¿no?
metemos un gol y al final el tipo nos empieza a contraatacar con muchos jugadores y cierto, nosotros tenemos que de alguna manera defendernos, pero tener un delantero que haga la capacidad de meter un gol. Esto es más o menos lo mismo. Siempre tenemos que tener alguna opción en la cual nosotros podamos distraer a nuestro rival con algún objetivo. En este caso, Alireza personalmente creo que jugó muy débil la apertura, una apertura desconocida para él y no logró, por supuesto, encontrar su mejor juego, al cual nos tiene muy bien habituados en ritmos rápidos. Bueno, espero que les haya gustado el video, en donde vimos, por supuesto, el dominio central de parte de Hikaru Nakamura, el aprovechamiento de la columna semiabierta, ¿cierto? Y abierta en E1 y B1, y en algunos pasajes también vimos la importancia de la actividad de los alfiles en los análisis que hicimos. Así que, por supuesto, la debilitada posición del rey, a pesar de que está enrocado, hay que tener mucho cuidado con las casillas de acceso que tienen las piezas enemigas. Bueno, espero que nuevamente les haya gustado el video, así que muchas gracias por la atención desplegada en este. Y bueno, si les gusta, suscríbanse, denle un like, su comentario siempre es muy bienvenido. Así que nos estaremos viendo en un siguiente video de ajedrez integral y estaremos viendo también cómo sigue estos duelos entre Magnus Carlsen con sus amigos Nakamura, Bacher Legrip, Lin Diren, Anish Giri, que hace muy poco ya le ganó a Magnus Carlsen. Así que estamos conectados, ¿cierto?, con el mundo del ajedrez y conectados con los más de 600 millones de partidas que se están transmitiendo día a día a nivel mundial. Así que muchas gracias, espero que se cuiden, quédense en casa dentro de lo posible y disfruten del ajedrez. Hasta luego.